Delincuentes quemaron un vehículo y uno de ellos fue alcanzado por las llamas. La policía investiga a quién iba dirigido el atentado que ocurrió en Babahoyo. Tras la resolución de la CIDH, Ecuador llamó a consulta a su embajador ante la OEA. El presidente Moreno dijo que hará respetar la soberanía y el mandato popular. Un adolescente fue macheteado tras ser acusado de rayar un carro. Ocurrió en el suroeste de Guayaquil. En lo internacional, Tribunal Electoral de Venezuela anunció que las elecciones presidenciales se realizarán el próximo 22 de abril. Así empieza la noticia. Emisión estelar. Además, un joven murió tras caer desde un tercer piso en medio de una riña. Queridos televidentes de todo el país, buenas noches y bienvenidos a su informativo La Noticia, emisión estelar. La policía investiga un atentado perpetrado contra el dueño de un centro de diversión nocturna. El hecho ocurrió en Babahoyo, capital de la provincia de Los Ríos. Una cámara de seguridad captó el atentado perpetrado por dos sujetos cerca de la medianoche del martes. La imagen muestra a los tipos rompiendo una de las ventanas y luego rociando el interior del automotor con algún tipo de combustible líquido. Acto seguido, uno de los maleantes se aleja mientras que el otro prende el fuego que al momento de la ignición también envuelve al perpetrador, que luego logra apartarse y salir corriendo. La policía analizó el video y ya está tras la pista de los sujetos. Estamos en este momento investigando. Existen algunas hipótesis con respecto a este caso, ya que esto fue en un lugar que está justo al pie de una discoteca y también existiría la presunción que puede tratarse de alguna venganza de tipo personal. El vehículo solo era utilizado esa noche por el dueño de la discoteca, por lo que se trabaja en establecer si el atentado estuvo dirigido al propietario del centro nocturno o del vehículo, conocido también en la zona. De momento y en casos anteriores están siendo sometidos para ver la posibilidad de entregar recompensa por todas estas informaciones. Existe un rubro y se maneja a través de la policía judicial cierta cantidad de dinero dependiendo del caso. Entonces la información que nos sirva para alimentar este y muchos de los casos que aquí se han presentado serán pagadas con la reserva del caso. Pese al uso de capuchas, es posible observar los rostros de los atacantes, por lo que se espera su pronta identificación y captura, informó Ítalo Ruiz. Un joven de 16 años fue herido con varios machetazos propinados presuntamente por un vecino en el sector del Cisne 2 al suroeste de Guayaquil. Según testigos, el supuesto atacante llegó enfurecido acusando a su víctima de haber provocado un rayón en su auto. El hecho se registró el pasado fin de semana. Los testigos recuerdan que vieron al acusado cuando empezó a gritar enfurecido y en medio de sus palabras de alto calibre mencionaba al adolescente. No sé qué me pasó porque supuestamente le rayaron un carro, supuestamente. Cuando vio que el man corre, pues corre durísimo, corre así, cuando le saca un machete. Y yo, chuta, ¿qué pasa cuando se mete a la casa del papá? Se mete a la casa del papá, se mete. Cuando al rato, sí, le metió puros machetazos, que insultaron, puros machetazos, muchas esas cosas. Fue agredido en brazos, piernas, rodillas, con un machete. Por medio de una persona que está ya identificada, pero el agresor no ha sido detenido.
Familiares del joven denuncian que el enojado ciudadano entró hasta el domicilio de la víctima, lo persiguió blandiendo su machete hasta que el asustado muchacho optó por esconderse en un departamento de alquiler. Ya pues se defendió así, y él gracias a Dios metió un fierro que está, si está doblado, un fierro que está allá adentro, está doblado, si no, mi hija marchaba. ¿Quién se defendió con el fierro? Mi amigo. Aseguran los testigos que el menor de edad entró corriendo y tras él su atacante. Al percatarse que le empezó a lanzar varios machetazos, el joven tomó un tubo cercano y por fortuna, ambos metales chocaron evitando que una bebé de 8 meses resulte afectada. Por una cosita así nomás se armó un pitote. ¿Solo por ese rayón? Sí, y allá piel aguantó una fractura aquí por el brazo. Por aquí. En la actualidad, el joven herido se recupera de las lesiones provocadas, mientras la policía se encuentra ya tras los pasos del agresor. Por el momento en tentativa de homicidio, como lo establece el artículo 144 en concordancia con el 39 del Código Orgánico Integral Penal. Informó José Morales. Mucha atención, un padre construyó un andador especial para su hijo, quien padece de parálisis cerebral e hidrocefalia, a fin de cumplirle su sueño de poder caminar. Gracias a este invento, el menor ha mostrado una notable mejoría. El alcalde de Guayaquil conoció su caso y ofreció su ayuda. Josías tiene 4 años de edad y luego de su nacimiento le diagnosticaron parálisis cerebral e hidrocefalia. Una noticia difícil para sus padres, pero que no se rindieron nunca. Todos los doctores a mí me decían que el niño ya no iba ni a caminar, ni a hablar. Yo le creía al Eterno, al Todopoderoso. Entonces, Él es el único que puede hacer y Él es el que hizo el milagro. Y cuentan cómo empezó este milagro. Ciertas terapias que se les dio, pero también pasaba el bebé en el piso o en el mueble. Y él me dijo una vez, que siempre lo recuerdo, lo tengo tan presente, me dijo, papi, quiero caminar, papi, quiero caminar. Su padre no dudó en cumplirle ese sueño y con tubos de PVC construyó una silla multifuncional que le sirve como andador. El papá comenzó a investigar por internet, a ver cómo se podía hacer. Hice una versión, no me funcionó bien, hice otra versión, funcionó a medias, hasta que llegué a esto. Él comenzó a andar allí despacito, despacito y ahorita ya es su medio de transporte, su medio para caminar. Josías va a la escuela gracias al ingenio de su padre. Ya está próximo a caminar, ya yo calculo que unos mesecitos ya camina, de hecho ya da pasos solitos. Yo le he dicho a él, Josías, el día que ya camines, que va a ser pronto, le vas a tener que dar el andador a otro niño que necesite. Cógete el tubo, cógete los timones, corre, agarra, síguelo. ¡Campeón! Tras conocer esta historia, el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, recibió al padre del menor en su despacho y ofreció ayuda para su hijo. La primera, le vamos a dar una beca de discapacidad por 1 año y si necesita más por más, no hay ningún problema. La segunda, sé que ustedes mercadean estas sillas, vamos a comprarles 12 sillas de estas. Y la tercera es la más importante. Tu hijo sufre de hidrocefalia. La Teletón está aquí está Manuel García. Le acabo de disponer que se lo opere porque la hidrocefalia se cura con una válvula especial. De manera que cuenten con eso lo más rápido posible, no hay ningún problema. Excelente. Muchas gracias. Muy bien. Sí, muchas gracias. Y aprovecho la oportunidad para compartir mi experiencia que pues, he tenido con esto. Quizá a otro le sea muy útil. Entonces, para eso también estoy dispuesto. Si alguien quiere aprender cómo hacer algo como esto, realmente estoy a la orden. Servio es el ejemplo de la fuerza del amor de los padres hacia los hijos y realmente es digno de admirar y de imitar. Y por eso desde el municipio de Guayaquil todo nuestro apoyo. Ay, excelente. Para mí eso es algo maravilloso, que el Eterno le haya dado ese deseo al alcalde. Yo estoy muy agradecida con él. Una brigada de las Manuelas acudió hasta la vivienda del menor para levantar información y también ofrecer su apoyo. Informó Roselena Vázquez. Qué buena noticia. Cambiamos de tema. Frente al informe de la Organización de Estados Americanos con respecto a la consulta popular y referéndum, el presidente de la República, Lenín Moreno, manifestó que hará respetar el mandato popular expresado en las urnas. Por ello, la Cancillería llamó a consultas al embajador ecuatoriano ante la OEA, José Valencia.
que el Estado necesita una férrea voluntad institucional para defender la voluntad popular proclamada el pasado 4 de febrero. Así lo ratificó el presidente Lenín Moreno durante su reunión mantenida con las máximas autoridades de todas las funciones del Estado. En la cita por más de 3 horas, el primer mandatario explicó su posición frente al pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en torno a las medidas provisionales en favor de 3 miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Frente a una eventual decisión espuria, así lo consideramos, de un organismo internacional que favorezca los intereses de 3 funcionarios que únicamente pretenden conservar sus puestos. Acudiremos a todas las instancias del derecho internacional para rechazar esta insolente intromisión en nuestro sistema democrático. Al concluir la cita, la canciller María Fernanda Espinosa informó que de manera conjunta todos los titulares de las funciones del Estado firmaron un comunicado reiterándole al país el pronunciamiento emitido en las urnas como una expresión legítima, misma que será defendida. Nos comprometemos a fortalecer la unidad y la institucionalidad democrática del país en el marco de la autonomía e independencia de las funciones del Estado. Además anunció que este jueves viajará una comisión integrada por la ministra de Justicia, la secretaria jurídica de la Presidencia, el presidente de la Asamblea Nacional, el ministro de la Política y la canciller hasta la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José, Costa Rica. Donde seremos recibidos por el presidente de la Corte y tendremos la oportunidad de explicarle la posición del Estado ecuatoriano frente a la actuación de la Comisión Interamericana, pero también de hacer una entrega de un documento de argumentación jurídica preparada por la Procuraduría del Estado. Argumentos jurídicos que demostrarían la legitimidad de la consulta popular y referéndum. La canciller también resaltó que se demostrará además varias irregularidades en el pronunciamiento de la CIDH. De utilización de manera irregular, por decir poco, las medidas cautelares versus a las medidas provisionales, que son 2 figuras jurídicas distintas, el otorgamiento solamente de 5 días al Estado ecuatoriano para responder, que emite un boletín de prensa, que es de conocimiento público, donde ya prejuzga y hace juicios de valor sobre el caso que la Corte debería tratar. En Quito informó Adriana Rojas. Enseguida, cuantiosas pérdidas tras incendio ocurrido en una bodega y local de ventas de repuestos y lubricantes en Guayaquil. Hallan el cadáver de un hombre junto a la banca de un parque en el sector del tránsito de Chillogallo, en Quito. Aparentemente se trataba de un indigente y se presume que murió por hipotermia. En el sur de Quito, el frío de la mañana capitalina penetraba los huesos. El movimiento empezaba en el sector del tránsito de Chillogallo. Vecinos llevados por la curiosidad se acercaron a ver si el hoy difunto necesitaba ayuda. Permanecía como dormido en la hierba y eso llamó la atención. Cuentan que estaba todo morado y que no respondía a los llamados. Estaba tomando hasta las 10 de la noche y de ahí a la madrugada ya lo vieron tirado ahí. Lo que estaba era bien moradito del frío, que le había dado hipotermia. Arribó la ambulancia y los paramédicos confirmaron que tenía varias horas de haber muerto. Supuestamente la noche anterior llegó con otros amigos al pequeño espacio verde. Los vieron ingiriendo licor, pero sus compañeros de copa se fueron y él se quedó, tal vez dormido, o quién sabe, esperando que vuelvan. Los paramédicos también constataron de que ha sido la muerte es por hipotermia y posible que paro cardiorrespiratorio. Ni los amigos de copas lo acompañaron en sus últimos minutos. Con la llegada del nuevo día, los vecinos alertaron a la policía. Para los habitantes del sector, el rostro no les era familiar. Por ahí comentaron que de vez en cuando pasaba en compañía de otros chumaditos que utilizaban el parque para descansar. No era conocido de aquí del barrio. Ajá. Pero les vieron tomando, dicen. Así dice que los ha visto a las 10 de la noche. Seguido de la mirada de los vecinos, el cadáver fue levantado y entregado a la ambulancia de medicina legal. En el parque solo quedó la gorra y un palo de escoba, seguramente en el que se apoyaba para seguir recorriendo lentamente las calles de Chillogallo en busca de alguna moneda para comer y satisfacer el vicio de la copa. Que es una muerte por el consumo de alcohol de pronto y por la hipotermia, como el día de ayer ustedes vieron, anoche en la madrugada hubo bastante frío por el clima, hubo lluvia también, pues entonces
no le favorecía de ninguna forma a este señor. Murió en soledad, esa compañera invisible que nunca le falló, esa que estuvo a su lado y no lo abandonó ni el día de su muerte. En Quito informó Iván Casamen. Aún no se cuantifican las pérdidas materiales causadas por el incendio que consumió una bodega y un local de venta de repuestos y lubricantes de vehículos en la cooperativa Juan Montalvo al noroeste de Guayaquil. Según testigos, la lluvia ayudó a controlar las llamas que amenazaban con alcanzar viviendas aledañas. Don Luis Trujillo no es el propietario del negocio que se incendió junto a su vivienda la noche de ese miércoles, pero es uno de los perjudicados. Él asegura que el humo ingresó a su casa y el calor los obligó a evacuar el inmueble lo antes posible. Se ve el techado, tengo el tanque elevado, los aire acondicionados que están dañados de los departamentos. Estas pérdidas que yo he adquirido provocado por el incendio de aquí al lado, no sé si alguien me podía reconocer. Desde su terraza se puede constatar la magnitud de la emergencia que se generó en ese negocio de venta de repuestos de vehículos, lubricantes, aditivos y hasta neumáticos. Todo esto fue reducido a escombros, desde lo que estaba en las perchas, como también lo que se encontraba en cartones, en la bodega. Explosiones cada momento, eso explosionaba. Como pico de la 1 de la mañana, otra vez comenzó a salir otra vez llama y esto. Vinieron nuevamente los bomberos y entonces de ahí otra vez apagaron eso. Varios habitantes de ese sector de la cooperativa Juan Montalvo, en el norte de Guayaquil, grabaron con sus teléfonos estos videos, en los que se observan las lenguas de fuego por encima del techo de ese local. Aún no se cuantifican las pérdidas materiales. Asimismo, se desconocen las causas que originaron ese flagelo, aunque unos presumen que esto inició por un cortocircuito que terminó con los bienes de ese local, que fue inaugurado hace pocos meses. Eso es demasiada preocupación que teníamos nosotros, tanto por los niños como por las casas. Los niños pegaban gritos por el calor, todo fue demasiado. En mi casa, que digo yo, estaba aquí pendiente, pensando que aquí los bomberos iban a pasar para acá la candela, pero gracias a Dios no pasó el flagelo para acá. Más de 200 bomberos trabajaron por varias horas en ese lugar, contra el fuego y apoyados por una lluvia que caía a esa hora en aquel sector de la ciudad, informó Charlie Pisa. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional abocó conocimiento del proceso de juicio político en contra del superintendente de Información y Comunicación, Carlos Ochoa. Esto una vez que el proceso fuera aprobado por el Consejo de Administración Legislativa CAL. La comisión abocó conocimiento del proceso de juicio político en contra de Carlos Ochoa, superintendente de Información y Comunicación. Inmediatamente convocaré a la comisión de fiscalización para que en principio los ponentes de la propuesta del juicio político puedan expresar cuáles son sus argumentos, y el día de hoy voy a pedir pruebas de oficio. La ley contempla que la comisión de fiscalización puede pedir pruebas de oficio para abonar más información sobre estas supuestas violaciones, abrogaciones de funciones del superintendente. Los asambleístas tendrán 15 días para pasar el informe respecto del juicio político en contra del superintendente de Información y Comunicación, Carlos Ochoa. Posterior a ese plazo, el superintendente será convocado para presentar las pruebas de descargo. El artículo 131 de la Constitución establece que la causal principal para que proceda el juicio político es el incumplimiento de las funciones. La censura, así como se la hizo en el pasado con el excontralor, es procedente porque evidentemente ha habido un incumplimiento y arrogación de funciones de parte de Carlos Ochoa mientras estuvo en el cargo. Aunque Ochoa ha indicado que el trabajo de la Superintendencia de Información y Comunicación se enmarcó en estricto apego a la ley, los interpelantes para su juicio han señalado que esta sería la primera vez en 10 años que pueden llevar adelante un juicio político que conlleve a su destitución, informó Javier Rosero. Además, un joven murió tras caer desde un tercer piso en medio de una riña.
Un hombre de aproximadamente 24 años de edad murió al caer de una terraza en medio de una riña. El hecho se registró en el centro de la capital. La fría noche capitalina se calentó en el sector de la 24 de mayo. Supuestamente el difunto era el centro de una riña y en su ida cruzó por una casa ajena, pero los agresores lo siguieron. En el tejado aparentemente fue golpeado con un objeto contundente en la cabeza y cayó desde el tercer piso hasta la terraza donde construyen una de las paradas del metro. Loyo Oxiso había tenido una riña con 3 ciudadanos. Producto de ello había salido corriendo al interior de un inmueble, en donde llega a la terraza y se produce otra riña en dicho lugar. Aún con vida quedó tendido sobre la terraza. Inmediatamente los trabajadores pidieron auxilio, pero no aguantó mucho tiempo, agonizó por algunos minutos y dejó de respirar. Las investigaciones y la autopsia determinarán si murió producto de la caída de una altura de cerca de 8 metros o por alguna herida extra. Se va a determinar la causa de la muerte una vez que se realice el protocolo de autopsia para conocer si tuvo golpes ad mortem o las huellas de violencia se presentaron post mortem. 4 personas retenidas para investigaciones fueron llevadas a la unidad de flagrancia. Aparentemente tendrían que ver, o mejor dicho, estarían implicadas en la riña que minutos más tarde terminó en muerte. Rumores de lo que sucedió iban y venían, como que supuestamente agredió a la novia, y los parientes de la mujer salieron en su defensa. Es un inmueble que el Loyo Oxiso ingresa para salvaguardar de las personas que le venían siguiendo producto de esta riña. No conocemos qué relación podría haber tenido esta persona con los propietarios del mismo. 24 años tenía y los allegados no se resignaban, deambulaban como con sed de venganza, blindados por la oscuridad, exclamaban que una muerte así no merecía. En Quito informó Iván Casamen. Los ministros del Interior y de Defensa comparecieron ante la Comisión de Asuntos Internacionales y Seguridad de la Asamblea. Allí entregaron detalles de las investigaciones tras el atentado registrado en San Lorenzo. Tras el atentado con coche bomba registrado en San Lorenzo, el ministro del Interior y de Defensa acudieron a la Asamblea para entregar detalles de las investigaciones que se siguen en este tema. El ministro del Interior informó que las indagaciones continúan. Y las investigaciones avanzan muy bien, ya hay informes preliminares de las pericias que se han realizado y como ustedes saben, la investigación en sí por parte de la Fiscalía es reservada. Se confirma que el presidente Lenín Moreno mantendrá una reunión con su par colombiano Juan Manuel Santos y todos sus ministros para revisar los planes de seguridad en frontera. Ecuador ha reforzado su presencia militar y pedirá una respuesta similar a Colombia. Entre los efectivos militares y policiales existen más de 1000 efectivos que están en la zona de San Lorenzo y Borbón. En la zona de frontera existen más de 3000 efectivos que están trabajando. Creo que hay que mejorar un poco el flujo de información y también conocer los alcances de esta campaña, porque al fin y al cabo nosotros aquí en nuestra frontera es donde recibimos también parte de ese impacto, ¿no? En torno a la búsqueda de alias Guacho, supuesto responsable del hecho en San Lorenzo, afirma que se continúa con las indagaciones. Hasta este momento son reservadas. Esa información reservada que se tiene, recordemos que esto es un tema que nos encontramos trabajando también con las autoridades colombianas. Les puedo informar que la próxima semana, el día miércoles, vamos a estar en Colombia teniendo una reunión entre los ministros del eje de seguridad con los ministros del eje de seguridad también de Colombia. En la cita con el gobierno colombiano también se revisará este tema, que es fundamental para combatir la inseguridad en frontera. Informó Javier Gallo. Los diálogos entre la oposición y el gobierno venezolano se estancan. El presidente dominicano Danilo Medina, quien funge de mediador, anunció que las partes no alcanzaron un acuerdo. Fue el mismo presidente dominicano y anfitrión de la mesa negociadora, Danilo Medina, quien informó a la prensa internacional que no fue posible alcanzar acuerdos entre los representantes del gobierno venezolano y la oposición, quienes acudieron a Santo Domingo con el fin de tratar de acabar con la crisis que embarga al país suramericano. Lamentablemente esta vez no pudimos llegar a un acuerdo, pero tenemos la esperanza de que las partes puedan encontrarse en Caracas y producir de nuevo acercamientos que permitan sentarse y sacar un documento definitivo, refirió el mandatario dominicano. Las delegaciones trataban de acordar una fecha para las próximas elecciones en Venezuela,
pero los diálogos no alcanzaron un punto en común. Uno de los pedidos de la oposición era la habilitación de partidos políticos excluidos recientemente para el proceso y la liberación de los detractores de Nicolás Maduro. Por su parte, la delegación del gobierno de Caracas, que buscaba fijar las elecciones en marzo, insistió en que Maduro solo firmaría el documento establecido en el preámbulo del encuentro en Santo Domingo. Y espero que alguna parte de la oposición reflexione y venga, porque Venezuela necesita un acuerdo de paz, de convivencia. Pese a los esfuerzos y poco después del estancamiento, la titular del Consejo Nacional Electoral Venezolano, Tibisay Lucena, anunció que los comicios se celebrarán en su país en abril próximo. En el día de hoy nos hemos ya decidido y se convoca las elecciones presidenciales para el 22 de abril del 2018. Informó Ítalo Ruiz. Mañana en la noticia de las 6:30, una madre busca a su hijo adolescente desaparecido. No sabe de su paradero desde hace 8 días. Una pequeña embarcación con varias personas a bordo naufragó en el río Guayas a la altura de la avenida Malecón Simón Bolívar. Unidades del Cuerpo de Bomberos, la Policía Nacional y Fuerzas Armadas llegaron al sitio y lograron rescatar a 8 personas, quienes fueron de inmediato trasladadas hasta una casa de salud. Mientras tanto, unidades fluviales continúan la búsqueda de una persona desaparecida. Más de 1000 choferes marcharon por las principales calles de Cuenca en rechazo a nuevas ordenanzas municipales. Exigen atención a sus peticiones. Cientos de choferes pertenecientes a las 7 ramas de la transportación de la ciudad de Cuenca salieron a las calles a demostrar su inconformidad con las últimas resoluciones del Consejo Municipal de la capital Azuaya. Por esta razón, sus exigencias. Estamos exigiendo que una sola vez se pase Cuenca Aire, revisión técnica. Estamos pidiendo que ya no se aumenten más los cupos, sea en transporte escolar, taxis, en unidad doble cabina, en transporte mixto. La marcha recorrió las principales calles de la urbe Morlaca y se concentró en los bajos de la municipalidad, protestando por la falta de atención a sus peticiones. Desde el 2016 que no se nos escucha, siguen aprobando puestos. Durante varias horas permanecieron tomados las calles aledañas al GAT municipal, gritando consignas e interrumpiendo el tráfico vehicular. Se quejan de permitir la informalidad en su actividad. Hay muchos puestos informales que están trabajando aquí sin presentar ningún papel. Expresan además que si no se los escucha, nos verán aquí en las calles a todas las ramas de las 7 ramas de choferes profesionales de la ciudad de Cuenca con más fuerza. La policía mantuvo prudencia frente al gremio y custodió el edificio mientras en reservado se reunían sus dirigentes con la primera autoridad de la ciudad. Hasta mientras, algunos inconformes prefirieron jugar carnaval. Desde la ciudad de Cuenca, informó Francisco Ramírez. De esta manera finalizamos. Enseguida Copa. Buenas noches.